ustedes, gracias a la gentileza de Edmundo Montesinos, propietario y director de esta emisora, y tenemos una visita bastante, ¿cómo diría? Una persona que es muy buena antropóloga. ¿Cómo? Súper especiales esta mañana, doctor. Sí, usted con el nombre. Estamos con una distinguida invitada. Karina Pacheco, una antropóloga distinguida, cuyos temas son antropología de la ciudad, literata, crítica, tiene mucho que decirnos sobre estas islas del Cusco. Buenos días, Karina. Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar en este programa que seguimos desde hace ya décadas y que es un referente para el Cusco en temas de cultura especialmente. Bueno, es gracias a la gentileza del dueño, propietario y director de esta radio que nos regala semanalmente esta hora. Si no, no hubiéramos podido. Van 27 años con ¿verdad? De emisiones ininterrumpidas del Tinco y Radial. Eso es heroico en el Cusco, que un programa cultural pueda tener tantos años, es realmente un tesón y un compromiso, ¿no? Que felicitamos los cusqueños. Pero como hemos dicho, la gentileza de Edmundo Montesinos es la que nos permite hacer esto, porque en ninguna otra situación se recibe a los visitantes gratis. Eso hay que destacarlo también. Bueno, cuéntanos algo de ti, qué vas haciendo ahora. De tiempo te vemos también. Estás en los círculos intelectuales, es cierto, pero ya no se te ve en prensa, en entrevistas como antes. Bueno, andaba en prensa y en entrevista el año que estuve, los meses que estuve, me impliqué con una campaña política el año 2006. Esa vez me veía mucho porque estaba, pues había muchas invitaciones para participar en debates. Eso fue el año 2006 y realmente uno aprende en lo que es la política cuando alguna vez se implica en una campaña que o te gusta o no te gusta, y la sobreexposición que implica es algo que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, si uno se ha comprometido a participar en una campaña tiene que abordar todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, yo de formación soy antropóloga, hice mi carrera acá en la USAC, tuve el honor de tener al doctor Flores en mis grandes maestros, y luego más adelante también lo tuve como maestro en el diploma de estudios amerindios en la Casa América en Madrid, donde muchos que fuimos sus alumnos de diferentes partes de América Latina lo recuerdan. Y bueno, y más tarde hice mi doctorado en antropología de América, entonces siempre en la Complutense, y siempre la antropología ha estado ahí. Es una carrera que particularmente aprecio, obviamente no solo porque la he elegido, sino por todas las herramientas que te da para poder entender quiénes somos, cómo somos, los cambios en la cultura. Y bueno, el tema de las fiestas de Cusco, que comunicamos que es el tema que vamos a hablar, fue el tema de mi tesis doctoral precisamente. ¿Cuál es el panorama que adviertes para el Cusco? Luego de lo que yo atrevidamente llamé de la Fundación Mítica a la Fundación Española, que sería histórica, sí. ¿Es suficiente esta fundación? ¿Qué momento fundacional al Cusco le corresponde después de tener el paso de lo mítico al histórico? Yo creo que ninguna sociedad que tenga precedentes míticos e históricos tan antiguos, que se remontan a tiempos pre-incas incluso, puede renunciar a esa reivindicación de no solo de un pasado, sino de una riqueza cultural legada por incas y pre-incas que estuvieron presentes acá desde hace más de 5.000 años construyendo cultura, no solo cultura material, sino también
tradiciones, costumbres de las que somos herederas, en las que luego se engarzan también todos los elementos que vienen con España y se van mezclando e introduciendo nuevas características, ¿no? Pero para mí, o sea, el Cusco es un Cusco milenario, no un Cusco centenario, y eso es muy rico porque son numerosas tradiciones las que se han mezclado y se siguen tejiendo en el Cusco hoy en día. Cusco entonces es una ciudad importante. ¿En qué medida? ¿Y por qué este atraso? ¿Por qué nos hemos quedado? ¿Qué ocurre con Cusco? No hemos salido del turismo y de la explotación del gas. Sí, creo que ese es precisamente un reto para los cusqueños, ¿no? O sea, siempre exigimos cosas a los gobiernos, pero no las exigimos a nosotros mismos como ciudadanos. A mí me parece un fenómeno interesante, precioso, bellísimo, toda esta reivindicación del Cusco que se hace a través de las fiestas, pero si eso no se canaliza y no se une ese discurso de cusqueñismo exaltado con un quehacer ciudadano, ¿no? Todo el mundo dice, somos herederos de los incas ya, pero, y con mucho orgullo, pero a ver, realmente somos herederos de los incas, construimos como construían los incas, respetamos el medio ambiente como respetaban el medio ambiente los incas, hacemos cosas con belleza. Mira cómo está creciendo el Cusco nuevo, hay un divorcio espantoso, una fractura terrible entre lo que es el Cusco antiguo y el Cusco moderno, y eso no lo están haciendo los gobiernos, eso lo están haciendo los ciudadanos. Construye sin espacios verdes, rompiendo, violentando las normativas de construcción, elevando edificios de cemento, ladrillo, de lo que sea, pero sin pintar siquiera sus medianeras, a veces ni siquiera lo que es la fachada. O sea, construyendo un Cusco que nada tiene que ver con los incas. Entonces ya puedes bailar, tomar, festejar, pero como ciudadano no estás demostrando para nada que respetas ese Cusco que tú dices celebrar. Entonces creo que hace falta discutir estos temas, ¿no? O sea, a mí las fiestas del Cusco me parecen algo muy interesante, por otro lado, ¿no? Por cómo se construye de algún modo identidad, cohesión social, que eso es bien importante en una sociedad, pero por otro lado no tiene un reflejo en la construcción de la ciudad y de la ciudadanía en el día a día, y esa no es una tarea únicamente que corresponde al gobierno, sino a los propios ciudadanos. Me parece inevitable hacer una analogía entre el urbanismo trazado por Pachacútec y el urbanismo salvaje de nuestros tiempos. Sí, y sin remontarnos demasiado a Pachacútec, ¿no? O sea, el Cusco de hace 100 años tenía, digamos, una cierta planificación urbana, se construían barrios con parques, todos los barrios incluso de hace 60 años, ¿no? Mariscal Gamarra, Zaguán del Cielo, San Milla, Santiago, Santa Mónica, Magisterio, siempre han tenido esa cosa del espacio verde, las veredas con espacio verde, sin irnos tan atrás, ¿no? Donde eso se respetaba y era parte de la calidad de vida. De algún modo, para el ciudadano, el espacio verde ha pasado olímpicamente por alto, todo el mundo quiere construir más, ganar más plata, y se me olvida de la belleza, y la belleza es algo que es un derecho y es algo que nos toca a todos construir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el ciudadano se dé cuenta que parte del respeto hacia sí mismo es parte de cómo construyes belleza, ¿no? Entonces, a veces ya no hablemos de la gente tirando basura a la calle esperando que sin esperar a que el carro basurero pase, ¿no? Simplemente se te acumuló en tu casa, la tiras a la calle como si ese espacio no fuera como un colectivo, un espacio que hay que respetar. Has hablado de un cusqueñismo exaltado, esa parece me ha llamado la atención. Eso es cierto, si uno va a la Plaza de Armas después de las 10 de la noche, es terrible la basura que se acumula de los restaurantes que están de moda en el Cusco. Y toda la farra que se vive ahí. Y también hay algo que preocupa, pero ya no hay posibilidad de retroceder. La habilitación de viviendas, de entidades agremiales, todo, de los cerros del Cusco. Ya los cerros están cubiertos
Están perdidos, ¿no? Están perdidos, y así ya no se puede, no hay revés. Sí, lamentablemente. Y no ha habido planificación, por lo menos debería haber espacios verdes, ¿no? Que es algo tan fundamental, centros, espacios donde la gente pueda llevar a pasear a sus hijos, donde puedan por lo menos ver árboles, cosas que son básicas. O sea, en la formación del individuo, incluso esa relación con la naturaleza se está quebrando. Entonces, hablamos de los incas, que esto, que el otro, pero en la práctica, una cosa característica que uno ve en cualquier construcción inca siempre es una armonía con el medio ambiente, siempre hay espacio verde alrededor, y eso se está fracturando, ¿no? Entonces, muchas veces incluso se han invadido y construido encima de recintos incas y pre-incas también, ¿no? O sea, lo que ocurrió en Marcavalle, por ejemplo, es un claro ejemplo. Era un enorme centro, un baldón inolvidable ese, y todo eso se sigue reproduciendo, y aparte se sigue construyendo sin respeto a las reglas, ¿no? Entonces la gente dice los incas eran así, hasta hay una idealización a veces excesiva, pero no hay un correlato del presente con eso, y creo que es importante vincular eso, es decir, realmente amas el Cusco no solo hay que amarlo en el pasado, hay que hacer un compromiso con el presente, y en el presente no solo tienes que pedirle a tus autoridades que te hagan las cosas, sino que el ciudadano tiene que construir cosas. Es la parte de las responsabilidades que también tenemos como ciudadanos, y si nos consideramos orgullosos por el Cusco, también hay que hacer cosas, asumir las responsabilidades de ese orgullo y ver qué haces tú en el presente, ¿no? Me parece que justamente las fiestas del Cusco nacieron con una ideología, me atrevo a decir. En algún momento tal vez el Inti Raymi significó una restauración de los principios incásicos, tal vez con mucha exaltación, qué sé yo, pero hasta dónde las actuales celebraciones por el Cusco mantienen esa ideología, la han enriquecido o la han archivado. A mí me sigue pareciendo muy interesante. No olvidemos que vivimos en un país tremendamente racista, donde los modelos de idealizados de ser y modernidad están muy representados por imágenes muy blancas, muy occidentales, muy urbanas, y donde lo indígena sigue siendo tremendamente discriminado. En ese sentido, creo que el cusqueñismo surgió mucho como esa respuesta. Vamos a reivindicar la parte andina de nuestra cultura y la vamos a sacar a flote, y no fue fácil para quienes sacaron esto adelante. Me acuerdo que cuando estudiaba esa época, la creación de la Hora del Charango, por ejemplo, cuando el año 1937, llevado de la mano por el Instituto Americano de Arte, que por cierto va a cumplir ya 80 años ahora en octubre, que es toda una situación que merece muchísimo respeto. No fue una cosa gratuita ni fácil sacar adelante la Hora del Charango. Generó risa, mofa de muchas instituciones que veían que la música andina que saliera a público no era música culta, entre comillas, no era música respetable, y tuvieron muchos rechazos de la sociedad que se autodenominaba la sociedad culta, que pensaba que la única música que valía era la música clásica, que venía de fuera. Ahora, ese tipo de mirada sobre lo que es bueno, bonito, moderno, sigue estando muy presente en todo el Perú. Entonces, que niños que son pequeñitos acá en el Cusco aprendan a socializar, a jugar, a tener buenos momentos a través de la recuperación casi lúdica, ¿no? A través de preparar una danza, todo eso es importante, ¿no? O sea, tú ves, muchas veces yo me encuentro con, sobre todo mucha gente que va a Lima, se siente muy apabullada por esa presión a no ser andino, a ser culturalmente más blanco, más occidental, más moderno, entendida la modernidad de una manera bastante limitada, como algo que solo
asumir un modelo global imperante. Entonces, para mí es muy rico que sepamos que tenemos esa cultura detrás y que de algún modo la tienes enraizada en ti desde que eres pequeño, porque la asocias a una serie de cosas muy positivas, ¿no? Que es el compartir, el bailar, el cantar, etcétera. Entonces son herramientas de una defensa en hoy en día que sigue siendo muy atacada. O sea, no es algo que haya quedado en el pasado. Entonces muchas veces dicen, ay, los cusqueños son chauvinistas. A mí no me gusta el chauvinismo, pero me parece que cuando hay una reivindicación de identidades que siguen siendo muy discriminadas, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez al año, o aunque sea solo en estas semanas, ojalá fuera todo el año, y ojalá eso también se viera en la no discriminación contra las poblaciones indígenas, pero no deja de ser algo que crea cohesión social alrededor de elementos que en el resto del país siguen siendo muy discriminados. La situación de Lima es bien interesante, pero también la del Cusco, porque Cusco ya está unido con Sailla y se está yendo un poco más hasta la siguiente población, o sea que estamos ocupando todo el valle, y cuando no hay en el valle se suben a los cerros, y yo pienso, hay dos cerros en el lado norte. Hay un cerro altísimo que yo recuerdo iba por esos sitios, caminaba y tardaba un montón de tiempo llegar arriba. Entonces me imagino cómo esos bajan y suben todos los días ahí, y se ha roto el paisaje. Este es lo terrible, porque hay varias maneras de hacer eso: o compran o invaden, y ya nadie los puede mover. Y hay edificios de 4 o 5 pisos en esos cerros, también es otra cosa. Incluso hay un templo del Señor de Coyuriti, para que vayan los que no pueden ir a... Casi voy. ¿Cuándo ocurre esto en Cusco? ¿Cuándo es que perdemos esa pertinencia, Yo creo que ha sido paulatino. O sea, también hay que ver que esto obedece a que, así como hay un centralismo feroz en la sociedad peruana, donde gran parte de los recursos destinados a hospitales, creación de industrias se ha centralizado en Lima, lo cual ha jalado a mucha gente. A nivel regional, y esto pasa en el Cusco y en muchas otras regiones, también hay una suerte de centralismo regional, ¿no? Entonces, claro, la mayor cantidad de universidades, inversión pública en centros educativos, etcétera, fuerte, se hace en Cusco ciudad. Entonces la gente del campo viene acá porque acá hay más trabajo. Si el fenómeno de concentración económica genera también migraciones, eso es casi inevitable. Si hubiera una inversión pública que realmente apuesta por crear buenas escuelas, buenos centros educativos primarios y secundarios con profesores que van de lunes a viernes, profesores muy bien preparados, y se crearan también otros polos de desarrollo económico fuera de Cusco ciudad, no habría este fenómeno de concentración compulsiva. No tenemos estado, ¿no? Sí, eso es algo, y se reproduce, como digo, a nivel del país, como país, y a nivel de también regional. Entonces, ese es un elemento con el que hay que seguir dando. Ningún proyecto a largo plazo, ninguna visión del país. Pero también los propios ciudadanos no lo estamos cuestionando, ¿no? Se ha abandonado mucho la educación pública, tremendamente, ¿no? La calidad de la educación pública se ha abandonado fuerte. Ocurre también con la propia universidad. Entonces mucha gente se va
los hijos se van a estudiar a Lima y la gente se traslada a Lima, los papás incluidos, en vez de demandar que la educación pública acá mejore, ¿no? Entonces es todo un fenómeno de donde hay que seguir cuestionando el centralismo, ¿no? La corrupción que es que es el otro elemento que está tremendo, ¿no? Pero el tema de la normalidad con la que aceptamos el centralismo es tremendo, ¿no? Después de la Confederación Peruano-Boliviana o a inicios del siglo XX, una federalización, no hemos vuelto a soñar en un Estado federal, ¿no? Autónomo e independiente de Lima. No hay ni movimientos, ni a nadie se le ocurre. Un elemento que, digamos, particularmente en las regiones, cuestión aparte de todo el robo y los crímenes que se cometieron durante el fujimorismo, es cómo destruyó otra posibilidad de regionalización que era mucho más sólida y fuerte. O sea, el tipo de macroregiones que existía hasta el año 92, que ahora seguimos siendo departamentos, o sea, hemos cambiado, solo es nominal llamarnos regiones, pero una región es algo mucho más grande, más sólido. Y acá había, por ejemplo, la región Inca, estaba Cusco, estaba Apurímac, estaba Madre de Dios, estaba la región José Carlos Mariátegui, Moquegua, Tacna, y no me acuerdo, eran 3, ¿no? Entonces eran macroregiones donde tú sí podías hacer mucha más fuerza, y esto es algo que con el 5 de abril, con el golpe de Estado que da Fujimori el 5 de abril, lo desarticula, porque no le interesan macroregiones que sean más sólidas y donde haya más control entre las mismas tres departamentos que lo incorporaban, sino necesitaba regiones que funcionaran como pequeños feudos. Y eso es lo que tenemos ahora con tanta corrupción, y eso es algo que hay que recordar. O sea, la verdadera regionalización la destruyó Alberto Fujimori, porque para corromper el país y para manejarlo a su antojo era más fácil que hubieran estas cosas enanas que son las regiones hoy, pero que no dejan de ser los antiguos departamentos. Ese fue otro proyecto que podría haber sido más interesante, más alternativo, con más capacidad de decisión sobre lo regional, realmente macro-regional, pero que quedó destruido también el 5 de abril de 1992. Pero este proyecto fujimorista también creo que fue exitoso, porque no hubo una contraparte del pueblo. En la mentalidad de los apurimeños no les gusta en el fondo ser parte de algo inca. Ellos siempre presumen de que no fueron dominados por los incas. Sí. Algo parecido pasaba con Madre de Dios. Entonces no era solo cuestión de denominaciones, sino también creo de mentalidades. Claro, se aprovechó mucho esas pequeñas disputas regionales, porque se temía que, por ejemplo, dentro de la región Inca fuera el Cusco demasiado el centro, pero el año pasado que estuve haciendo un estudio, una investigación sobre, por ejemplo, por mencionar solo una cosa, ¿no?, sobre la creación del Parque Nacional, lo que entonces era el Parque Nacional Tambopata-Cantamo, que ahora es la Reserva Nacional Tambopata, y luego estaba, por el otro lado, hacia el lado de Puno, estaba lo que ahora es el Parque Nacional Baguajazo-Nene, que era... en la creación de eso tuvo muchísimo, y esto se da en Puerto Maldonado, lo que era el gobierno regional Inca y las secretarías vinculadas a lo que medio ambiente y agricultura pusieron muchísimo apoyo logístico, económico, político para la creación de algo que hoy es tan importante, que hubiera sido probablemente imposible hoy día, cuando un territorio abarca 2 regiones diferentes, 2 departamentos diferentes. Y en esa historia, o sea, esa participación importante, ese apoyo político importante de lo que era la macroregión en Puerto Maldonado fue muy importante, ¿no? Hoy en día, por las peleas que hay ya en estas regiones enanas, que solo se limitan a lo que son los departamentos, hace que tomar decisiones realmente que abarcan a macroregiones sea un pandemonio, ¿no? Precisamente abonadas por estos pequeños regionalismos de que cada uno quiere tener su propia historia sin pensar en esa cosa más común que nos une a departamentos que somos vecinos. Estamos conversando con Karina Pacheco. Hubo una reunión en la Universidad Católica y invitaron
Y un joven ahí se acercó muy amablemente a conversar y me dijo, fíjese, mi papá vino de no recuerdo qué sitio, era vendedor en la Parada y yo estoy estudiando en la Católica. Eso es, creo, esa parte tan interesante que ya son limeños. Una movilidad social muy peculiar. Fuerte. Sí, es decir, esa cuestión de eres orgulloso porque ya eres limeño. ¿Cómo recuperamos nociones de ese orgullo local? Porque cuando hay una autoestima regional, una autoestima local, también uno es capaz de construir otras cosas, ¿no? Entonces, usted lo habrá visto cuántas veces lo vemos, ¿no? Chicos que se van de acá del Cusco y que cuando van a Lima cambian su acento, dejan de hablar pronunciando correctamente la S para que parecer, ¿no? Entonces, y con una ya no dicen achachábalala, se avergüenzan, ¿no? Sí. Son descubiertos. Entonces eso es terrible, ¿no? Vivimos en de Cusco. También hay otros movimientos interesantes. Exacto. De las celebraciones patronales del pueblo de donde viene. También, sí. Y se han tomado la Plaza de Armas. Ahí llevan su procesión los de Chumbivilcas, los de otros de las provincias del Cusco, que no se está perdiendo tanto, se está transformando nomás. La idea es que lo hagan acá con más fuerza, ¿no? Que aquí prosperen. Como dice, ¿no? El amor no es ciego, es presbico, de lejos. Se ama cuando se está lejos, dice. Es interesante, o sea, creo que hay un doble fenómeno. Por un lado hay el que migra y como que al migrar se ve en ese otro espejo y bueno, dice, voy a hacer mi afirmación cultural acá, es súper interesante. Y por otro lado, el que tiene menos herramientas o armas para enfrentarse a ese bombardeo de eres menos si mantienes esa cultura que está discriminada. Entonces la gente desesperadamente que no tiene herramientas de autoestima suficientes para enfrentar esa presión terrible, a veces como que se asimila adoptando una serie de formas, acentos, etcétera, ¿no? Entonces son como dos respuestas que se dan. El año pasado me tocó estar en Lima una semana después del Corpus Christi y me quedé asombrada. Hay otro Corpus Christi cusqueño con millares en la Plaza de Armas, que ocupa con la Plaza de Armas. Más imágenes que aquí, sí. Con más imágenes que aquí. Mira. O sea, estoy viviendo. Sí, es interesantísimo. O sea, aparte de las de estas, hay otras imágenes de diferentes santos, vírgenes que no salen en el Corpus cusqueño, pero que salen en el Corpus limeño y deben ser como 25. Sí, y cada una con sus danzas. Qué bonito. Eso es bien interesante como hay esa reproducción y hay también esa necesidad de decir, bueno, vamos a mostrar que acá seguimos, ¿no? Eso es muy bonito. Lo que dicen los migrantes es eso. Ahora aquí nosotros también ya mandamos. Se dan cuenta que mucho de la economía es de los trabajos de los migrantes, porque los limeños, ¿y por qué los limeños no? Le dije yo, son ociosos. El limeño tiene fama de ocioso. Comelón y bailador. Entonces hacen su corpus en la Plaza de Armas. Y en la misma Plaza de Armas de Lima, con bandas, músicos, y hay algunas imágenes que son exactas o muy parecidas a las de acá, sorprendente. Y tengo entendido que, bueno, cuestión aparte, ya en diferentes zonas, los mayores santos patronos de las diferentes provincias del Cusco tienen sus grandes fiestas también en diferentes zonas, ¿no? Y lo mismo pasa con Ayacucho, con Huancavelica, Puno, sobre todo esas regiones así con identidades regionales fuertes, las del sur sobre todo. Digamos que la propia iglesia ha sido rebasada. Yo diría que sí, claro, o sea, el pueblo crea sus liturgias, sus celebraciones. Sí. Y como ocurre acá mismo en el Cusco, ¿no? Lo de los raimis, que el doctor Flores conoce muy bien,
eclosión de rainis que hay en las diferentes provincias y distritos del propio Cusco es impresionante. Pero no se queda ahí. Hay una asociación de cusqueños en Nueva York y en Roma que celebra todas las fiestas de aquí también a su manera, ¿no? Pero creo que hay mucho de nostalgia en eso. También, claro. Hay mucho de eso, porque en la gran ciudad se pierden la oportunidad de reunirse nuevamente, ver a los parientes, a los amigos, son las fiestas patronales. Y hay otro proceso bien interesante, se instalan en la ciudad, pongamos Lima, trabajan duro, se llevan a los hijos, se llevan a los otros, se llevan a los otros, y va creciendo, incluso familias completas que radican ya en Lima o en Roma, que no sé qué es lo que pasa en Roma, qué les atrae de Roma. ¿Y esto tiene algo de retorno, Karina? O sea, desde ahí se podría también desarrollar las regiones. Hablamos de remesas, del apoyo. ¿Hay algún proyecto o es solamente irse y a olvidarse del lugar de origen? A inicios de la década del 2000 hubo, sobre todo en Europa y también muchos estudios en Estados Unidos, de lo que se llamaba el co-desarrollo, ¿no? Cómo se hacía para que los millones de dólares en remesas que los migrantes mandan a sus familias acá podría generar proyectos de desarrollo local, pero realmente, o sea, idealmente suena muy bien, pero en la práctica es difícil, porque el que migra pensando en mandar dinero a su familia, ¿no? Entonces, a veces se reúnen asociaciones grandes de migrantes que pueden hacer algo para su pueblo, pero tienen que ser comunidades grandes de un solo pueblo que tengan esa motivación, ¿no? Entonces, algo para cosas puntuales no se vive, porque la mayoría de migrantes viven en unas condiciones terribles fuera del país, ¿no? Entonces están casi sobreviviendo para poder ahorrar y mandar a los hijos o a los hermanos o a los padres. Entonces es difícil que ese dinero, que a veces con enormes sacrificios están ahorrando, puedan destinarlo a algo que va más allá de la propia familia. En algunos casos sí se han logrado, pero no tanto como política general de Estado, porque obviamente la gente que migra no cree mucho en que Una familia de Quillabamba, de nivel alto, tenía un hijo que se aburría aquí, se aburría en Quillabamba, se fue a Roma. A Roma. Y fue pues hay un grupo de peruanos, de cusqueños, y ahí se conoció con una chica de Quillabamba que era su vecina, y se casaron. Entonces fue a buscar novia hasta Roma. Y todavía Quillabambina. Bueno, hay una comunidad de quillabambinos grande en por eso Italia. Han cambiado de denominación, ya no son quillabambinos, son bambinos. El problema de las migraciones es bien interesante en todo el mundo, porque en el Cusco, ¿cuántas familias tienen abuelos cusqueños? Poquísimos. Mi abuelo es de Ayacucho, mi otro abuelo es de no sé dónde. Aquí también ya se congregan apurimeños aquí, tuneños aquí, y quieren repetir su cultura. Y eso es interesante porque hay una continuidad de su origen. No se avergüenzan como antes sucedía. Cuando mi hermano David fue a Lima por los años 40, creo que fue, la agresión contra los serranos era fuerte. Era fuerte. Hasta había un proyecto para poner una malla y que no entren. Sí, pero ahora son mayoría los provincianos. Poner un muro para que los provincianos no entren. Se imagina en 40 de gusto tenía ese proyecto. Sí, terrible. O sea, no, bueno, cada sociedad a veces tiene sus mitos, ¿no? Lima siempre ha tenido su mito de ser una ciudad, no sé,
tal. Pero hay un estudio de Alberto Flores Galindo interesantísimo, donde también desmonta ese mito construido por las élites limeñas de que era la ciudad jardín, porque te muestra ahí todos los anuncios que aparecían en los periódicos de fines del siglo XIX, y te muestra que gran parte de Lima era una cloaca, o sea, entonces, pero igual nosotros también construimos nuestros mitos idealizando otras cosas del pasado cusqueño. En cada región hay el mito que idealiza, y que con esa idealización muchas veces no enfrentas cosas que son de la realidad y problemáticas de la realidad. Entonces, ¿tú crees que fue los años 50 donde el mundo despega, da un salto, y Cusco, al no poder dar ese salto, se refugia en su pasado? No, yo creo que son dos procesos distintos, ¿ah? No creo que se haya dado por no dar ese salto. El tema es, creo que el proceso responde a una reivindicación de una identidad que ha estado siempre ahí muy contenida, muy discriminada. Entonces, la fiesta es la ocasión de la estrategia que tiene una apertura. Y aparte, no olvidemos, o sea, la cultura andina es una cultura muy festiva. Entonces, si hay un entierro hoy en día, como hace 80 años, el entierro siempre es con música. Cuando hay siembra, siempre hay el elemento de la música, la danza. O sea, es una de las partes quizás más hermosas de la cultura andina, ¿no? La música, la danza, siempre está presente en los momentos importantes, ¿no? Entonces, es simplemente el pasar a la esfera urbana, algo que siempre ha estado ahí y que siempre ha formado parte de lo andino. Y no solo me refiero a lo andino en Cusco, sino ocurre en Ayacucho, en Huancavelica. La fiesta es la música, la danza, incluso en los momentos como puede ser la muerte, están presentes, ¿no? Esa es la forma de querer recobrar su ambiente y tenerlo de esa manera. Es la época también en que se juntan casi todos los que pueden reunirse. Entonces las fiestas patronales son muy importantes para los migrantes, porque se vuelven nuevamente como ayacuchanos, cusqueños, puneños, y repiten todo lo que hacían en su tierra: el cargo, la comida, en fin, la música, todo. Es un retroceso que parece que les sirve de estabilidad para aguantar el año. No, y también creo que tiene mucho de nuevas maneras de afirmación cultural, ¿no? Y de afirmación como que son difíciles de explicar a veces con palabras, y que requeriría cada uno un estudio muy particular. Pero a mí una cosa que me conmueve, por ejemplo, o sea, Coyoriti ahora hay masivamente gente que va, pero también dentro de esas miles de personas que van, es interesante ver cómo cada nación, cada vez hay chicos más jóvenes implicándose como pablitos, como bailarines, y eso no es algo que sea por moda, porque es bailar 4 días en las alturas, a veces 5 días en la intemperie, en tanto frío, te exige algo más que una moda, ¿no? Es como una implicación fuerte, esa idea de pertenezco a la montaña, que acá bailo, acá camino durante quienes hacen luego la caminata de las 24 horas, enfrentando frío, cansancio, agotamiento, noche, después de haber estado bailando 3-4 días arriba. Es algo, y son cada vez más, hay jóvenes que llamaríamos mistis, que están participando en esto, de los diferentes, de las diferentes ciudades o grandes centros poblados del Cusco, implicándose, ¿no? Entonces, son como movimientos. Tenemos por un lado todo, y que no solo pasa en el Cusco, sé que hay muchos lugares en el mundo donde pasa, ¿no? Viene la globalización tratando de uniformizar comportamientos, maneras de vestirse, de ser, de pensar, etcétera, y por otro lado viene esto otro que
también hermoso, ¿no? Respuestas de decir somos diversos y en la diversidad cultural está la riqueza, y esta es mi diversidad particular y la cuido y la conservo. Entonces es interesante. ¿Cómo canalizar esa potencia cultural hacia lo que estamos hablando del desarrollo integral? Claro, yo creo que nos faltan autoridades que sepan conectar y que recuerden, ¿no? Es decir, si tenemos esta implicación, no solo hay que expresarla de manera festiva, sino también en compromiso contra la corrupción, en compromiso con el cuidado del medio ambiente, en compromiso con la construcción cada uno de una sociedad autónoma, limpia, bella. Es decir, ¿qué te cuesta pintar tu casa? ¿Qué te cuesta trabajarla y ponerle pintura? Falta ese salto, ¿no? Entonces, o sea, toda esa fuerza cultural, ¿no?, que está en Coyoriti, en los migrantes, convertirla en un proyecto, en algo mejor, ¿no? Hay casos también muy interesantes. La fiesta de la Candelaria en Puno. Ahora son limeños los que vienen a bailar, y hay grupos bien numerosos, pero ya de limeños, ¿eh? Pero que se entusiasman y ya saben que incluso se está formando ya todo una danza que ellos que está de moda, caporal, y vienen a bailar de caporales. Entonces la cultura altiplánica ha absorbido a los limeños, porque la costumbre de los limeños no es hacer eso. Entonces, pero van a Puno, creo, para desfogarse de toda la presión de la gran ciudad. Están ahí felices bailando, tanto varones como mujeres. Sí, es muy interesante. Yo quería pedirles solo un par de minutitos. Hemos hablado de Coyoriti y ayer me han comunicado que, bueno, ha habido un accidente terrible donde han muerto 4 pablitos de la nación Paruro, pero además hay 14 que están en el hospital, algunos en una situación de gravedad muy grande y que van a requerir intervenciones muy delicadas, y el seguro de este camión que se volcó solo cubre 12 SOATs. Entonces la nación Paruro los van a estar reconvocando en diferentes medios a apoyos, colectas, porque sobre todo creo que hay 5 o 6 casos que nomás en medicamentos, en las intervenciones médicas, ahí son costos tremendos, ¿no? Entonces muchos cusqueños que vemos Coyoriti como parte de nuestra alma, de algo que a veces no podemos explicar con palabras, creo que es un momento de ser solidarios y apoyar las actividades de colectas que se hagan para que ojalá puedan recuperar la salud y dentro de tal vez el ¿A dónde deben ir los que deseen colaborar? Recién me dijeron que van a hacer el anuncio. Creo que estaban viendo la manera de contactar con diferentes medios para poder hacer el anuncio de la colecta, porque sobre todo hay algunos casos que van a requerir operaciones de alguien que tiene la columna afectada, o una persona que ha tenido en la cabeza con severo traumatismo, entonces, y aparte otros que están con heridas en los pulmones. Entonces, aparte de los 4 pablitos ucucus que han fallecido, que ha sido una tragedia, hay otros 14 que están hospitalizados y varios en una condición severa. Entonces, apoyemos, ¿no? No sé todavía cuándo va a ser, pero estemos atentos para colaborar. Es interesante eso de Coyoriti, porque vienen precisamente para eso mucha gente, pero cuando yo fui la primera vez era gente solamente del Cusco, y hace 4 o 5 años volví y era todo modificado, todo cambiado, pero que la tradición seguía su propio ritmo, seguía su propia manera de establecerse. Prohibieron que vayan motocicletas, porque se introdujo la motocicleta para llevar pasajeros, pero no, eso no, tiene que ser peregrinación caminando, y eso
pues ahora ya muy, como te diría, muy ascendente está la fiesta. La fiesta que era bien campesina, ahora pues también van del Cusco los jóvenes de nivel más alto para tener su experiencia. Y Coyuriti se ha puesto un símbolo, un símbolo que se repite en Nueva York también. y como no hay cerro que subir, por lo menos se contentan con cargar bloques de hielo. Van a las fábricas de hielo y ahí están queriendo reproducir. Y lo interesante es que los hijos de esos migrantes en ese momento son cusqueños, pero en otras situaciones, en otras son limeños. Las diversas formas que adopta la migración. ¿Y qué posibilidades ves a Cusco, ya hablando de posibilidades? O sea, yo creo que tenemos futuro, tenemos salida. Yo creo que sí tenemos futuro, pero el tema, o sea, creo que hay un elemento fuerte con el cual no podemos seguir siendo permisivos, ¿no? El tema de la corrupción. O sea, el tema de la corrupción, que mira, pues hemos tenido un presidente regional que está en la cárcel, tenemos alcaldes exalcaldes con procesos judiciales. Esto el último presidente regional acaba de entrar en la cárcel. Es decir, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo es posible que la corrupción exceda? Ahora, muchas veces los ciudadanos decimos son corruptos, pero cuando también es cuestión de exigir y no, o sea, condenar, pero también muchas veces los ciudadanos. Yo trabajé un año con un proyecto que se llamaba Ética en la Gestión Pública, dentro de un programa general para ir por las diferentes regiones del país, para hablar en mi caso, de ética y dar algunos talleres sobre armado de proyectos, ¿no? Y en ese curso trabajaba con alcaldes y gerentes de alcaldías de diferentes zonas del Perú, y al mismo tiempo estaban muy interesados, pero todos decían que la cantidad, ¿cómo hacemos? Me preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando llegamos a ese puesto y tengo a mi familiar, a mi sobrino, a mi vecino pidiéndome puestos? Es decir, la propia ciudadanía corrompe. O sea, ¿tú crees que tú tienes derecho a exigirle a tu amigo a que te dé un puestito? La corrupción, esa normalidad con la que creemos que si un pariente, un amigo llega a un puesto, vaya a tener o sea, no importa méritos, importa relaciones. Sí, entonces, es buena observación. Sí, era algo que los propios alcaldes decían, ¿qué hacemos? Yo le decía, mira, tú estás siendo considerado con tu relación, pero tu relación no sabe que cuando tú te vayas, a ti te van a mandar a la cárcel, o si tú les contratas, eres tú. Entonces, esa relación que te exigen casi como derecho, en realidad, la persona te está exigiendo ser corrupto, y que va a ir a la cárcel eres tú. Pero tenemos que, como ciudadanos, también darnos cuenta cuántas veces nosotros somos responsables de la corrupción que luego acusamos simplemente hacia arriba. Es un tema que penetra profundamente el tejido social, ¿no? Porque pensamos que no se corrompe. Uno no es corrompido cuando le rompe la mano, digamos, a un funcionario, a un policía, pero sí condena con bastante saña cuando una autoridad ha caído en este tema de corrupción. Sí, ese es el tema. O sea, los ciudadanos también, cuando un policía te da algo y tú rápidamente le pasas plata, tú estás siendo parte de toda esa lógica de corrupción. Las empresas, y también se tiene que empezar a castigar a las empresas corruptoras. Lo de Odebrecht nos ha mostrado y nos está mostrando, y todo lo que faltará mostrar de cómo las empresas corrompen. Pero en el Perú es casi natural, los alcaldes han asumido como casi natural que tienen que cobrar, que si hay una licitación, él tiene que pedir, ¿no? Que es casi su derecho, y ahí tenemos ese es un elemento que si no lo curamos
sanamos y no lo sanamos en salud, ya va a empezar a corroer ya no solo las altas esferas, sino las relaciones del día a día, ¿no? No, usted, no, por favor. Usted es el que hace la fiesta. Tenemos, Karinita, un gesto de amabilidad y gratitud con todos quienes nos ilustran días sábados, gracias a la entrevista que acceden brindarnos aquí en Tincuy. Ofrecerte esta pequeña jurca. Ay, muchísimas gracias. Tiene los 2 libritos que Tincuy ha logrado publicar con las ponencias de diversos encuentros, pero al mismo tiempo es un compromiso para que puedas participar en el Tincuy de este año, una ponencia, porque este año se celebran los 40 años del encuentro anual que empezó el doctor Jorge Flores, Lucho Barrera, Abraham Valencia, y que con Martín y Frida nos sentimos muy honrados de seguir colaborando para que el carruaje siga adelante, y este año 40 queremos celebrarlo de manera muy especial. Será un honor, voy a preparar algo, tengo que preparar algo, será un honor, muchas gracias, y reitero mis gracias por haberme invitado al programa y compartir la mesa con ustedes y con mi maestro, el doctor Flores, a quien nunca me cansaré de agradecer todas sus enseñanzas. Gracias, pero lo que debemos de afirmar es que si la emisora, que es de Edmundo Montesinos Gallo, no nos regalara esta hora, ya no hubiéramos podido seguir. Creo que eso fue una buena protección que nos ha dado y que le gusta. Bueno, esa es una expresión de cusqueñismo, ¿no? Los cusqueños que colaboran con la cultura, es decir, que ceder una hora en un horario tan escuchado es una muestra de generosidad y de realmente compromiso con la cultura, ¿no? Lo que me contaron fue que alguna vez no pudimos venir, creo que había varias cosas, y comenzaron a reclamar. ¿Por qué no han salido? Y ahora con tu presencia y presencias así de investigadores, honras más. Y gracias, Karinita, por tu humildad y grandeza de venir acá. No, gracias a ustedes, muchas gracias y felicitaciones por mantener el programa ya 27 años y por los encuentros del 5 y de agosto que siempre nos han enriquecido desde que éramos estudiantes y luego como profesionales con todos los intercambios que hay. Es en agosto. ¿En qué fechas va a ser? 17, 18 y 19 en la Salón de Convenciones de la Municipalidad. Excelente, ahí estaremos. Segundo piso. Y invita a los jóvenes, a quienes conozcas, porque así personas como tú, con tu experiencia, iluminan a estos chicos. Muchos de ellos por primera vez en el Tincuy presentan sus ponencias y se abren. Esa es otra de las cosas lindas del Tincuy, que es libre, pero fundamentalmente anima y lanza a los jóvenes. Muchas veces son temas bien interesantes. Por ejemplo, hay muchachos que están trabajando en las bambas de Apurímac,